Hola a todos y bienvenidos al 41º programa de Cosas de una ciudad con mar. En el anterior programa estuvimos hablando con Meli Egea, de Azúcar, Sal y Tijera. Estuvimos hablando del espacio Spar, de lo que hace ella allí y de un montón de cosas de gastronomía. Nos acompaña hoy, como siempre, Carmelo Peralta. ¿Qué tal, Carmelo? Hola, buenas tardes. Pues como siempre digo, ¿no? Me parece la misma frase, siempre encantado de estar aquí una vez más. Y nada, como siempre, estamos en Cartago Mundi, en nuestra sede. Lo que siempre digo a todos a los que nos escuchan, a los que nos ven, que hay que venir aquí por lo menos una vez para vivir la experiencia, estos dos tipos de experiencias que tiene, que es sentirte como un romano y Epopeya Vikinga, donde pues la verdad que se hace una alegoría, ¿no?, a esos tiempos, y la verdad que es algo, desde mi punto de vista, algo increíble. Y ahora que en Navidad tienen más tiempo la gente, ¿no? Bueno, y también nos acompaña Sergio de Nueva Ocio. ¿Qué tal, Sergio? Pues nada, aquí estamos ya en el mes de diciembre, en el mes de la Navidad, y vamos a ver este año, luego hablaremos un poco también sobre eso, pero a ver los 2 millones de euros que se van a gastar en Navidad, ¿dónde los vemos? Bueno, pues a ver que no sea en peluchos a lo mejor para la cabalgata, o solo en eso, no, ya se irá viendo. Que seguro que es una Navidad genial. Bueno, pues hoy nos acompaña Manuel Martínez Madrid, que es presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches, pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Una experiencia nueva en algo que no conocía, pero encantado de estar aquí con vosotros. Pues bienvenido, y vamos, te vamos a lanzar una primera pregunta y a ver si nos puedes decir cuáles son los principales retos del Campo de Cartagena. Bueno, el Campo de Cartagena tiene muchos retos, ¿no? Tiene ventajas y retos también a corto, medio y a largo plazo, ¿no? Ventajas es que tenemos un clima, una tierra que tiene las condiciones para la agricultura son magníficas, es una planicie muy importante donde hay parcelas de grandes dimensiones que permiten optimizar mucho los costos de producción, se utiliza maquinaria de gran tamaño y también tenemos la suerte de que en su momento, en el año 1972, cuando declararon la zona regable, nos construyeron unas infraestructuras magníficas que a día de hoy siguen siendo suficientes, siguen estando bien dotadas. Ahora entendemos que cualquier cosa que adquirimos hoy en un año, en 2 años, se ha pasado de moda, ¿no? Pues, o es insuficiente, ¿no? Pues esta infraestructura, la verdad es que a día de hoy están funcionando muy bien. Hablamos de más de 1.500 kilómetros de tubería subterránea. Todo el río aquí es por tubería subterránea. Solamente está el canal principal que abastece a los sectores de riego, que tiene 64 kilómetros desde el embalse de la Pedrera, que es de donde nos abastecemos nosotros, hasta la Guía, hasta la zona de Cartagena, en la Guía, que es el final del canal del trasvase. Y la verdad es que, bueno, pues esto está funcionando muy bien. Y entre las condiciones que tenemos es el clima, las horas de sol que tenemos, las temperaturas suaves, la ausencia de inclemencias meteorológicas, como pueden ser grandes granizadas o heladas importantes. Estamos en una zona donde hiela muy poco, solamente un poquito hay en la zona de la Parecida, pero muy poco, alguna vez, algunas horas, pero por lo demás las condiciones que tenemos son magníficas, las mejores que hay en este país, o sea, sin ninguna duda, y prácticamente si excluimos al sur de Italia y Grecia, prácticamente las mejores condiciones que hay en toda Europa. ¿Y qué plantamos en el Campo de Cartagena? ¿Qué se planta? Bueno, aquí plantamos de todo. Lo único que no funciona en el Campo de Cartagena por la ausencia de horas de frío son los frutales de hueso, pero el resto plantamos todo tipo de frutas, naranja, limón, mandarina, pomelo, bueno, están produciendo luego cualquier tipo de hierba, como digo yo, ¿no? Rúcula, brócoli, apio, coliflor, lechuga de todas las variedades, melón, alcachofa, habas, pimiento, mayoritariamente en invernadero y también en la calle, prácticamente producimos de todo. ¿Y cuánto trabajo puede llegar a dar todo esto en la comarca del Campo de Cartagena? Pues mira, sí. Mira, en un informe que encargamos a un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Alberto del Villar, porque no dijeran que era alguien de aquí y que, bueno, pues que engordamos los datos, los manipulamos, estableció lo que llegó fue que la actividad agrícola del Campo de Cartagena
genera unos 50.000 puestos de trabajo a jornada completa anuales y aporta más de 2.800 millones de euros de valor añadido bruto. Cifra nada desdeñable, hay que tenerla muy en cuenta. Mucho dinero, ¿verdad? Muchísimos puestos de trabajo, muchísima actividad, ¿no? Por ejemplo, a él le llamó mucho la atención porque él estuvo aquí 2 meses y estuvo entrevistándose con las diferentes cooperativas, con las empresas, con agricultores, y lo que le llamó mucho la atención fue el efecto tracción que tiene la agricultura sobre el resto de sectores. Por ejemplo, si empezamos antes de poner una planta en una parcela, en el campo, antes de plantar una planta, pues empiezan empresas por ejemplo, de semillas, de investigación en cuanto a variedades. Empiezan empresas de diseño de elementos de las redes de riego, de diseño de las propias redes de riego, de montaje, de maquinaria agrícola. Por ejemplo, pasaba de que una fragua que había en Balsica, que es mi pueblo, donde soy originario, aunque ahora vivo en Torre Pacheco, pero nací en Balsica, pues se dedicaba a herrar las bestias y a hacer pues pequeñas cosas, que lo que había con los aperos de los animales, luego de los tractores pequeños, y sin embargo, pues ahora están exportando a todos los continentes, ¿no? O sea, que prácticamente se ha transformado toda la pequeña empresa auxiliar. Algunas se han convertido en grandes empresas, pero sobre todo cualquiera de las empresas que veis por aquí de maquinaria agrícola están aquí. También supone que están todas las marcas de tractores, de maquinaria agrícola, absolutamente todas tienen sede en el campo de Cartagena. Todas las fábricas de semillas tienen sede en el campo de Cartagena. Las empresas de transporte, o sea, la mayor flota frigorífica de este país está en el sureste español, está en Murcia, el sur de Alicante, Murcia y Almería, de donde salen aproximadamente unos 150.000 camiones frigoríficos anuales en dirección a Europa. Pero ya metemos ya lo que es Huerta de Murcia también, ¿no? No solo. Sí, ahí estoy hablando de cuanto al tráfico de mercancías, o sea, del número de camiones frigoríficos, estoy hablando de lo que es la región de Murcia, o sea, el sureste, sí. No solamente específicamente. O sea, Mosca, ¿no? Era una empresa. Mosca, cualquiera de ellos, ¿no? Primafrío, el Mosca. Pero también la cuestión aquí, tú has dicho lo del campo de Murcia o la Huerta de Murcia, pero Huerta de Murcia queda algo. Campo, ¿no? Sí, esa es la cuestión, Huerta de Murcia, pero. Sí, bueno. Queda poco, porque quedan limones, quedan frutales, pero cada vez la ciudad se ha ido comiendo más el campo, parece ser allí, de ahí. Bueno, vamos a ver, sin entrar en discusiones territoriales, lo que es el regadío tradicional de la Huerta de Murcia, que es muy importante, y yo creo que además hay que conservarlo como patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque es un regadío antiquísimo, pero verdaderamente son pequeñas explotaciones que están más enfocadas al mercado local, ¿no? A la lonja, al mercadero, yo creo que algo así. No son grandes explotaciones donde vienen las grandes empresas que quieren cargar todos los días 500.000 kilos de naranjas. Eso no lo consiguen en la huerta, porque además ahí, por ejemplo, la recolección es mucho más costosa. Tienen que hacerla con vehículos pequeñitos, con camiones pequeños, con remolques, sacando la fruta, porque no pueden meter los trailers dentro de lo que es el seno tradicional de la Huerta del Segura, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, está bien, es algo que está ahí. A lo mejor la huerta tradicional de Murcia, que la llaman de Murcia, pero bueno, es de todo el valle, ¿no? Del Segura, a lo mejor ya se ha desplazado hacia Librilla, ¿no? Esa zona que a lo mejor es más industrial eso. ¿Tiene más explotación de limones Librilla que Murcia, por ejemplo? Yo creo que sí, aunque Librilla es un término pequeñito, pero efectivamente sí, y allí yo creo que tienen cultivadas unas 3.000 hectáreas aproximadamente de cítricos, O sea, son potentes, pero sin embargo en la zona regable nuestra, en la zona regable de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, que son 42.500 hectáreas, tenemos 12.500 hectáreas de cítricos de arbolado, entre limón, naranja, pomelo y mandarina. ¿Y desde cuándo se cultiva el limón en un campo que se supone que es de secano, ¿no? El campo de Cartagena. Bueno, no, el campo de Cartagena no es de secano, era de secano. Se regaba con pozos, pozos. Bueno, inicialmente, y de hecho en donde tengo yo una de las fincas, que era de mi bisabuelo, hay un molino que saca agua y que está restaurado, de 1874. Después con vela latina, ¿no? Entiendo. Sí, con vela, un molino de viento. Después
anexo se construyó un pozo de los que se hacía a pico y a pala, y sacaba agua con un motor de gas pobre, luego fue con un motor diésel y ahora tiene un motor eléctrico, ¿no? Tiene una bomba. Pero eso permitía, eso yo lo he comentado en muchísimas visitas, la evolución del regadío en el campo de Cartagena, o la evolución de la agricultura. La agricultura en el campo de Cartagena se ha transformado, igual que en otras zonas, se ha transformado de ser una agricultura de sostenimiento familiar, de la unidad familiar, donde lo que se cultivaba era para comer, para alimentar a la familia y los animales que había en casa, que también los proveían de carne o de huevos, ¿no? Ovejas, corderos, cabras, cerdos, pavos, pollos, lo típico, ¿no? Que había en casa de mis abuelos, había de todo, porque prácticamente eran autosuficientes, ¿no? Incluso estaba la almazara para hacer el aceite, e incluso también había viñas para hacer el vino, o sea que prácticamente el horno para amasar el pan, prácticamente era, digamos, una agricultura que era el sostenimiento de la familia. Cuando ya empezaron al final de los 50, 60, empezaron a extraerse aguas subterráneas, se montaron los primeros pozos con los planes de colonización, igual que se hicieron en las zonas de la Mancha Oriental y Occidental, en la zona de Extremadura, en la zona de Huerca Lovera, en la zona en toda esa zona, ya se empezó a mantener o a promover la agricultura donde ya se podía vender algo, ya se vendía algo, ya no era solo el sostenimiento de la familia, ¿no? De la unidad familiar. Ya se vendía, se vendía algo en la lonja, el hortalicero que llevaba por allí, pues te compraba sus cosas y tal. Y verdaderamente esto se potenció un poco más con los pozos artesianos, pero lo que habían regadío eran pequeñas parcelas, ¿no? A lo mejor en una finca o en una propiedad donde tuviese 50 hectáreas, por ejemplo, a lo mejor se cultivaban 5, se cultivaban 6, ¿no? Porque además todo el trabajo era manual. Ahora, con la llegada del agua del trasvase, todo eso se transformó y verdaderamente hemos hecho lo que nos pedían. O sea, cuando se determinaron las zonas regables del trasvase Tajo Segura, se concibieron precisamente para proveer de frutas y hortalizas a la población y además para equilibrar la balanza de pagos de este país, precisamente para dedicarlas a la exportación también. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho lo que nos han dicho. Sí. ¿Vale? Nos establecieron las zonas regables, nos hicieron la infraestructura, nos ocuparon por narices, a nosotros nos obligaron a convertirnos en zonas de regadío. Y es lo que hemos hecho. Nos hemos adaptado, y en ese momento es en el que nos encontramos ahora. Bueno, en el que hemos estado los últimos 30 años o 35 años. El agua del trasvase aquí llegó en el año 1979, en junio de 1979. Lógicamente eso no se puso en funcionamiento todo de la noche a la mañana, tuvo un periodo aproximadamente de unos 10, 12 años de transición donde se fueron incorporando más parcelas, más regantes, más agricultores, donde también se implantaron algunas empresas, donde todos han ido creciendo, todos hemos ido creciendo en la medida de lo posible, y se ha convertido en lo que soy. Es una maquinaria de producir alimentos perfectamente engrasada, que aproximadamente estamos produciendo el 30% de toda la exportación de este país, aquí en un rinconcito. O sea, el campo de Cartagena da el 30% del país, pero bueno, también exporta, claro, evidentemente de Europa, ¿no? Sí, pero el 30% de las frutas y hortalizas que se exportan desde España se producen en el sureste español, aquí, en nuestro rinconcito. Vaya, y además aplicando tecnología hídrica, ¿no? Porque lo que hacemos es el agua, le sacamos un rendimiento brutal, ¿no? Sí, nosotros estamos en un rendimiento aproximadamente del 98%, cuando en otras zonas están en el 30% y en la media de Europa están en el 5%, en el 10%. O sea, siempre también digo una cosa, cuando tenemos muchas visitas de muchísimos países, ¿no? Siempre digo una cosa, no somos mejores que nadie. Si tuviésemos mucha agua, posiblemente seríamos los derrochadores números 1. Pero como no tenemos, al final la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? O sea, hay que optimizar hasta la última gota porque tenemos muy poca agua y además cuesta mucho dinero. Por tanto, la tecnología que hay en cuanto al riego, a la producción de alimentos, siempre digo que si
es la más avanzada del mundo. Si hay alguien que conoce algo mejor, que nos lo diga, que lo compramos inmediatamente, a cualquier precio. De hecho creo, ¿no?, que han venido países como Israel, ¿no?, a ver qué se hace aquí para aplicarlo ellos en su país. Sí, mira, bueno, Israel ha sido un referente en cuanto a tecnología de riego, ¿no? Es cierto que empezaron ellos. De hecho, nosotros ahora vamos a cambiar, sustituir unos contadores y vamos a montar una empresa israelita. Estuvo aquí el jefe hace 20 días, ¿no? Pero en ese sentido nosotros ya no envidiamos nada a Israel, al contrario. Israel mira muchas cosas de las que estamos haciendo nosotros, ¿no?, en cuanto a monitorización de riego. No solamente nuestra zona y mayoritariamente en el sureste, pero 100% en nuestra zona, en la zona del campo de Cartagena, todo el riego está monitorizado. O sea, esto ya no se utiliza el librillo aquel de cada agricultor de decir, oye, es que yo riego 2 horas, riego 3 horas, o tengo que echarle 5 horas de agua, riego todos los días, o no, riego por la tarde, riego por la mañana. No, todo eso está monitorizado. Nosotros tenemos instaladas, la comunidad de regantes instalamos más de 1000 sondas, sondas de humedad que están puestas donde están las raíces de cada planta. En las plantas se monitoriza por sectores, por zonas de riego, por cultivos, y por diferentes zonas agroclimáticas, porque es distinto una plantación que esté cercano a 5 kilómetros de la costa que un cultivo, que el mismo cultivo que esté en la zona de Fuente Álamo, que está a 30 kilómetros de la costa, ¿no? El clima es diferente. Sí, claro. Entonces, nosotros aplicamos. Y ahora estamos también trabajando, que ahora el día 17 tenemos una reunión de trabajo aquí en nuestra comunidad de regantes, que vendrán pues yo creo que de toda España. Estamos ya aplicando, con la inteligencia artificial, tenemos ya un cabezal de riego totalmente automatizado, que tiene sondas, que está mirando el estado de humedad que tiene la planta, a qué profundidad regamos, cuándo regamos, cuánto fertilizamos, qué temperatura tiene la planta, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, la humedad relativa del aire, la temperatura, la velocidad del viento, y en función de eso estamos aplicando riegos de 1 hora, de 20 minutos, de 15 minutos. Si es un invernadero, se aplican riegos de 7 minutos, a lo mejor se aplican 4 o 5 riegos en el día de 7 minutos, pero ya no se hace como se hacía antes en un arbolado de regar 5, 6 u 8 horas con goteros. Siempre estábamos hablando de riego localizado, siempre, riego siempre con gotero, con gotero. No es como la huerta, ¿no?, que abren una, ¿cómo la llaman? Un tablacho, una compuerta. Y tiran agua. No, eso aquí no existe hace muchísimos años. Aquí es todo localizado, incluso se utiliza el riego por gotero, pero con cinta subterránea, para evitar la evaporación, o sea, para que el agua esté lo más próxima a la raíz de la planta, y se aplica la cantidad que necesita a la hora que la necesita. Es que ya más no podemos medir. O sea, nosotros estamos trabajando con dotaciones por cultivo entre 2 y 3.000 metros cúbicos por debajo de la recomendación de la FAO. Estamos prácticamente haciendo un regadío, un regadío deficiente, ¿no? Un regadío deficiente controlado. Estamos aplicando lo justo, lo que necesita única, sola y exclusivamente la planta, por varios motivos. Primero, porque tenemos poca agua y hay que optimizarla. Segundo, porque vale mucho dinero. Tercero, porque los fertilizantes valen mucho dinero, muchísimo. Entonces hay que optimizarlo al máximo si queremos poder ser competitivos en un mercado internacional. Sabemos que tenemos otros factores que nos afectan, como es el tema de mano de obra, como es el tema de informes, de medidas, de historias, o sea, la burocracia que tenemos en este país, que siempre se trata de simplificarla, pero al final lo que hacen es complicarla más. Pero con esa excepción, el precio de la energía también nos afecta bastante, pero con excepción de la mano de obra y todo lo demás, aquí el rendimiento que se saca a una hectárea no se saca en ninguna otra parte del mundo. En invernaderos todavía nos queda algo que aprender de Holanda. Holanda consiguen, por ejemplo, en Pimiento California, o en Lamullo, consiguen 20-22 kilos, incluso algo más por metro cuadrado, y aquí estamos en 17, nos falta todavía un poquito, ¿no? ¿Eso por qué? ¿Por la humedad, por el tiempo, por el clima? ¿O puede ser también eso? Son muchas cosas, ¿no? Desde luego el clima es diferente, pero... Es más seco, hace más calor también que sí, en Holanda. Holanda al final no hace tanta calor.
Pero bueno, es que en Holanda los invernaderos, yo digo que no son invernaderos. En Holanda los invernaderos son una fábrica de hacer pimiento, porque tienen el techo de cristal, son cosas totalmente distintas. Allí tienen energía muy económica, los están calefactados, aquí también. Incluso hay explotaciones donde en verano se les refrigera el agua o en invierno se les calienta el agua a los pimientos. Se les aplica CO2 por la noche o por el día para que la planta se desarrolle más rápido. Se utiliza, que aquí se llama, está denominada como poda holandesa, y es que si ves la planta del pimiento tiene muy poquitas hojas, tiene las suficientes para poder sobrevivir, pero se hace una poda muy selectiva, muy específica, de modo que el pimiento le entre luz por todos lados, para que tenga un color uniforme, para que no se roce con un tronco de la planta y no aparezca deformado. O sea, los pimientos que son todos iguales, son preciosos, tienen un color uniforme. De Marte ya, prácticamente. Sí, estamos hablando de tecnología. ¿Qué vale un pimiento en Holanda? Pues eso ahora mismo no lo sé, yo he visto verdaderos disparates, ¿no? Claro, es que me refiero que al final me estás contando ahí una cosa que al final eso tiene que repercutir en el precio final, ¿no? Evidentemente. Sí, por supuesto, pero al final yo, por ejemplo, he visto naranjas a 5 o 6 euros en Berlín, cuando aquí nos las estamos pagando a 30 céntimos. Y dices tú, es que esta naranja, lo que me da vergüenza es que ponga aquí naranjas españolas, porque aquellos que no valía nada, es que eso era para tirárselo a la cabeza al que lo tenía allí en el establecimiento. Pero hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y ahí ya no entramos, ¿no? Porque mira, en una ocasión yo presencié un comercial, en este caso hablaba de tomate, y hace un planteamiento. Este señor, que además parecía que acaba de salir del escaparate del Corte Inglés, traía un superordenador súper pequeñito, de estos que todavía aquí no lo veíamos mucho, era londinense. Y este señor, el planteamiento que hace es que en Alemania había que poner una bandeja en el supermercado con 3 tomates, y el precio óptimo era 1 euro. Y en Londres era con 2 tomates y el precio óptimo era 1 euro también. El equivalente, ¿no? 1 euro. Entonces, el planteamiento que hace es que si él les cuenta las mermas, todo el tratamiento en el supermercado, el beneficio industrial, el transporte, todo lo demás, pues que aquí podía pagar los tomates a 20 céntimos. Y este señor productor, que en ese momento estaba bien y tenía su cosecha, su mercancía asegurada con los clientes, pues le dice, mira, ¿por qué no lo hacemos del revés? Yo te admito que me audites mi proceso de producción, ¿vale? Que traigo unos auditores, me audita el proceso, establecemos un beneficio industrial X del 5, el 7, el 8%, lo que acordemos, y a partir de ahí empezamos a sumarle confección, transporte, lo demás, que llevarlo al supermercado, mermas, todo más, beneficio industrial del supermercado, y establecemos, y así conseguiremos a qué precio se puede poner esos 2 tomates en una bandejita en el supermercado. No del revés. Pero lamentablemente esto funciona así. Yo creo que tiene que llegar un momento, es uno de los retos, que al final el productor marque el precio. Porque si no, si los productores se van a la ruina, pues se quedan sin mercancía. Al final nos quedaremos sin mercancía. Un agricultor no puede subvencionar la alimentación de la población. Al final tendrá que sacar sus gastos, y su empresa tendrá que tener, como mínimo, tiene que ser estable económicamente, tiene que ser autosuficiente económicamente, como mínimo. También tendrá que tener algún beneficio, porque por amor al arte aquí no trabaja nadie. Sí, pero luego nos enteramos, por ejemplo, de que al agricultor se le paga X, que suele ser muy poco, y luego va al Mercadona, a Carrefour, cualquier establecimiento de estos grandes, y te encuentras que el tomate vale 2 euros el kilo. Eso, ¿cómo lo podemos dirigir? Por eso debería ser los políticos, alguien que establezca una normativa de que no ganen 3 o 4 veces más el supermercado, porque es lo que me parece a mí a veces, ¿no? Si la misma una frutería pequeña y te puedes encontrar a lo mejor el mismo tomate ahí más barato. Sí, esa es una asignatura pendiente, ¿no?
Eso ya se estableció, de que no se podían firmar o suscribir contratos de compraventa de mercancía por debajo de los precios de costo. Ha habido algunas sanciones, pero verdaderamente eso no lo controla nadie. Al final estamos en un mundo de libre mercado y bueno, pues... Y a lo mejor un día el Carrefour te dice, lo pongo 1 euro el kilo, que otro día te lo pone a 2 euros el kilo, que suele ser más lo habitual, que prácticamente están rotando siempre los 2 euros el kilo más o menos cuando voy yo a comprar. Sí, y normalmente al final tienes que buscar otros medios. Sí, lo que ocurre es que las grandes cadenas de alimentación son potentísimas y al final se nutren de diferentes países, aunque lógicamente de aquí se nutren todas las grandes cadenas de alimentación, pero ellos al final marcan precios, son multinacionales que marcan precios. Es difícil, aunque aquí los agricultores estén asociados en cooperativas, porque un agricultor a título particular, el campo de Cartagena no va a ningún sitio, está en una cooperativa, o le está cultivando lo que se llaman tutelados o contratados, le está cultivando a una empresa, que es la que lo comercializa una empresa grande. Uno por sí mismo, yo por ejemplo tengo 10 hectáreas de cítricos, yo por mí mismo yo no puedo ir a venderlo a la lonja porque es un volumen importante, pero sin embargo soy pequeño para una cadena de alimentación. O sea, al final son los intermediarios o las propias cadenas de alimentación las que se nutren de cooperativas o de cooperativas de segundo grado, de las grandes empresas, ¿no? Entonces, verdaderamente, ahí todavía deberíamos de estar, y yo no soy experto en mercados, bastante tengo con el agua, en saber algo de agua, que cada vez creo que sé menos, a pesar de llevar 40 años ya en este mundo. Al final tienen que haber cooperativas de segundo grado, cooperativas más grandes todavía, de modo que puedan también influir o hacer una presión importante a las cadenas de alimentación. Hablando de agua, si en este país hubiera un plan hidrográfico nacional bueno, ¿haría falta desalar? No, definitivamente no, rotundamente no. En este país los ríos españoles vierten al mar en un año normal más de 26.000 hectómetros cúbicos. Y, por ejemplo, las zonas que tenemos problemas, que es aquí el sureste español, no hablamos entre todas las zonas de más de 1.000 hectómetros cúbicos la necesidad que hay, ¿vale? Entonces, en este país lo que ocurre es que hace 40 años o más que no se ha construido ninguna gran infraestructura. Y me gusta decir una cosa, yo no sé, bueno, vosotros sois más jóvenes que yo, pero muchos de los oyentes que tengan alguna edad se acordarán de cuando en este país había un programa en televisión, ponían 20 millones de españoles, somos 20 millones de españoles, ahora somos 45, y los usos del agua han cambiado, ¿vale? Antes a mí mi madre me bañaba en un barreño. Sí. No teníamos ducha en casa, en el campo no había ducha, era un barreño. Y antes la gente se duchaba cada 2 o 3 días y ahora se ducha cada... No, te lavaba con la esponja. Hay gente que se ducha 3 veces al día. Te lavaba como los gatos. Y tampoco había calentador, se calentaba el agua con un cazo en el fuego y se lavaba en la pila, y después había una lavadora así de carga superior, pero que no es como ahora que renueva el agua, sino aquella lavaba y tú le sacabas el agua con un cubo, se la echaba a los árboles que había ahí en el huerto, y la llenaba otra vez para enjuagarlo, pero ya estaba, lo enjuagabas después en la pila, ¿no? Ahora, afortunadamente, esos usos han cambiado, somos el doble de ciudadanos, tenemos también mucha más industria que consume agua, por tanto, los usos han cambiado muchísimo, pero sin embargo las grandes infraestructuras son las mismas, no se han construido grandes embalses, no embalses pequeñitos, sino grandes embalses, no se han intercomunicado las cuencas hidrográficas en este país, de modo incluso con conexiones que lo habíamos estudiado y lo planteamos con conducciones reversibles. O sea que, por ejemplo, hablábamos de redotar la cabecera del Tajo, que es de donde nos abastecemos nosotros, con el Duero y con el Ebro, pero con conducciones reversibles. Si hay un problema en el Duero, poder llevar agua del Ebro al Duero o del Tajo al Duero, o viceversa, ¿no? Eso no se ha hecho, ¿no? Entonces, si en este país se hubiese construido, que se aprobó y está aprobado un plan hidrológico nacional o un plan nacional de obras hidráulicas, como queramos denominarlo, nos da igual, en este país
hay agua suficiente, sobra, para abastecer todos los usos sin necesidad de desalar. En las islas, por ejemplo, pues es complicado, llevan muchos años desalando agua, pero hay que tener en cuenta que el costo de 1 metro cúbico de agua desalada de mar no baja en ningún momento de €1 de y costo. aparte sería importante también decir una cosa, que eso no lo dicen normalmente los políticos, que es que desalar contamina, que es que luego dicen que contamina muchas cosas, pero no se dice lo que contamina desalar, porque al final está teniendo que quemar combustible o crear electricidad de algún medio. Por ejemplo, aquí en Cartagena, pues la gran mayoría de la electricidad que se genera viene de quemar gas o petróleo. Entonces, al final eso contamina. Bueno, eso está cuantificado, ¿no? Por ejemplo, traer 1 metro cúbico de agua desde los embalses de Entrepeña y Buendía en Guadalajara, aquí consume aproximadamente 1 kilovatio por metro cúbico, mientras que desalar 1 metro cúbico de agua de mar consume 4 kilovatios. Solo desalarla, ojo, que luego está en la línea de costa y hay que llevarla hasta las zonas de riego que normalmente están aguas arriba, porque todas las infraestructuras de distribución de agua en este país están pensadas de arriba a abajo. O sea, el agua prácticamente, aunque tenga impulsiones intermedias en determinados puntos, pero al final el agua viene por gravedad, ¿no? Viene por su peso. Sin embargo, el agua de mar está en la línea de costa, está a cota cero, hay que bombearla. Por tanto, sí, claro, hay que subirla. O sea, es que esto está muy bien, pero nosotros generamos agua ahora mismo, la desaladora más grande que hay está en Torrevieja. Y ahora se está hablando, hay un proyecto que está dando vueltas, de ese agua nos suministramos las 80 comunidades de regantes del trasvase, pero solamente nos puede llegar directamente a 4 comunidades de regantes: San Miguel, Campo Salinas, el Pilar de la Horadada y el Campo de Cartagena, porque viene del embalse de la Pedrera y del propio canal del Campo de Cartagena, pero no llega a Calasparra, ni a Cieza, ni a Lorca, ni a Totana, ni a Lama, ni nada, porque no hay conducción posible. ¿Sí? Se está hablando de llevar este agua hasta el Azud de Ojós, que es donde se dividen los dos canales, el canal principal de la margen izquierda, que se va hacia la zona de Elche y al Campo de Cartagena, y la margen derecha, que se va a toda la zona de Guadalentín y Almería, ¿no? Llevar el agua allí, pero ¿cuánto cuesta llevarla? O sea, es que parece que esto es baratito. O sea, al final, ¿vamos a pagar el agua para riego más cara que el agua de abastecimiento? Y aparte que el agua ¿Con quién competimos? Que el agua desalada no tiene tampoco los minerales ni tiene la misma esencia, ¿no?, que va a tener el agua real. No, el agua desalada pura es agua destilada, para que no entienda todo el mundo. El agua desalada, incluso la que bebemos, hay que mineralizarla. Pues hay que añadirle calcio, hay que añadirle minerales, hay que mineralizarla. Y si la utilizas directamente para riego, nosotros la estamos utilizando mezclada con agua del trasvase, con agua del propio río Segura, con agua regenerada. Al final utilizamos un mix, y además así nos reconoció la FAO. Este año pasado nos consideraron, dieron una distinción en Roma, la FAO, a la Comunidad Regante del Campo de Cartagena, por la resiliencia en cuanto al uso del agua debido al mix, a la mezcla de aguas que utilizamos. O sea, se utiliza agua de todo tipo: agua superficial, agua que viene por el río, del trasvase, agua desalada de mar, agua subterránea, agua regenerada. Utilizamos toda el agua que tenemos disponible en la zona, ¿no? Y verdaderamente con esa mezcla sí, incluso mejora la calidad mezclándola, pero sola es agua destilada. Nos falta crearla, ¿eh? La desaladora de Torrevieja que estabas diciendo, que la llevan al embalse de Valdepeña. No, la de Torrevieja tiene 2 puntos de vertido. Una, el canal principal del Campo de Cartagena, a la altura de Torrevieja, o sea, donde está, si vamos por la autovía, donde vemos el chino ese que hay por ahí grandote que se ve a la derecha, justo a la izquierda de esa altura, tiene un punto de vertido en el propio canal, y otro punto de vertido, una parte que suministra para abastecimiento, que también tiene allí un depósito de abastecimiento, y otra parte que directamente la suministra al embalse de la Pedrera. Pero toda esa del embalse de la Pedrera solamente viene para acá, esas comunidades que he dicho: San Miguel, cuatro comunidades. Y la desaladora de Escombrera, y luego también había otro por Mazarrón. Tenemos en Mazarrón, ahí está la de Mazarrón, y luego en Cartagena la Isla Plana, ¿no? Hay otra ahí. Aquí está la de Escombrera, que esa la suministra a nosotros, y un poquito ahí a la zona de Arcosur, a la zona que va hacia Cabo de Palo, de Largar hacia Cabo de Palo. El resto la utilizamos nosotros, la de Escombrera. Luego está la de Valdelentisco, que está ahí en la zona de Mazarrón, y la de Águila.
Pero no hay otra en Isla Plana, ¿no hicieron ahí otra? Esa es la de Valdelentico. Y la de Mazarrón, la de Bolnuevo, ahí hay otra. En Bolnuevo. No, está la de Valdelentico, está ahí en la zona de Isla Plana. Pues entonces hay otra en y Bolnuevo, luego hay otra. Entre Mazarrón, Pueblo y Bolnuevo hay otra ahí. Es privado, es otra historia. Pero lleva mucho tiempo, ¿eh? O no y luego funciona. está la planta de Águilas Carboneras, que está más abajo. Pues Y- esa... Pero la Carboneras, por ejemplo, que esa funciona al 100%. Que yo he escuchado mucho, bueno, se ha dicho mucha polémica sobre esa desaladora. Aparte de que parece ser que se perdió mucho dinero allí, pero aparte que dicen que tampoco daba el agua que tenía que dar, ni funciona al 100%. Bueno, esa desaladora hay que pensar que se concibió en principio para suministrar las nuevas urbanizaciones. Hubo un momento en que no había agua, la propia Mancomunidad de Canal del Tevilla no tenía agua suficiente y no daban el visto bueno a ningún tipo de urbanización de nueva construcción, porque no había agua suficiente. Por eso el Ministerio al final construyó las plantas de San Pedro 1, San Pedro 2, Alicante 1 y 2, ¿vale? Y parte de Valdelentico, que también se utiliza, o Águilas, que se utiliza para abastecimiento. Pero después, lógicamente, pues vino la hecatombe inmobiliaria, esto se quedó parado, el Tevilla tiene agua suficiente, y esa planta pues en principio se quedó ahí prácticamente parada. Después se está utilizando para riego, y bueno, y en teoría sí que está funcionando, no al 100%, porque hay muchos problemas con las concesiones o con las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, pero sí está funcionando. No está llegando al 100%, pero sí que funciona. O sea, la planta funciona, está funcionando. De hecho, nosotros nos estamos Sí, abasteciendo. pero yo he escuchado eso de que como que no haya llegado nunca a funcionar al 100% o que era más grande de lo que se... Ahí lo que pasa que sí que es verdad que hubo historias, ¿no? Con la historia de sobres, con lo de siempre. Eso es un tema que yo lo que Claro. conozco es lo que conozco por la prensa, lo que conoce cualquier ciudadano. Eso es. Y bueno, yo también creo que ahí hay mucha política por medio. No, claro. Pero, y luego una cosa importante que también quería preguntarte, el tema de las desaladoras, ¿vale? ¿El coste es el mismo en todas las desaladoras o hay desaladoras más baratas que otras desaladoras? No, la más eficiente que hay en este momento es la de Torrevieja, que es la última que se construyó. Es la de mayor capacidad de producción. A mayor capacidad, lógicamente, se optimizan mucho los costos, pero no baja de €1, €1,10, €1,15 aproximadamente, también dependiendo del precio de la energía. La energía, cuando se puso cara de verdad, eso se puso a unos precios verdaderamente disparatados. Lo que pasa es que la que estamos utilizando ahora mismo está subvencionada, pero lógicamente la de Valdelentico, por ejemplo, el costo de producción es mayor, y la de Águilas es mayor que la de Torrevieja. Antes también estabas diciendo también que el canal del trasvase acaba en la guía, y bueno, yo paso por ahí de vez en cuando, he visto que están poniendo ahora como placas fotovoltaicas en la parte superior del embalse. Eso es que por ahorrar agua, por dar rendimiento y sacar un poco también de electricidad, exactamente el proceso de eso. Porque yo no me he enterado porque lo paso por ahí, pero la verdad no he visto ninguna noticia sobre el tema. Sí, bueno, esa es que todavía no se ha publicado porque se terminó de construir el día 14 de noviembre, ¿no? Todavía digamos que no se ha inaugurado, aunque ya está funcionando. Esa es la segunda planta fotovoltaica flotante que construimos. Tenemos una en la zona del Cabezo Gordo, en otro embalse, y el objetivo que tiene es, lógicamente, reducir la huella de carbono, reducir la factura de la eléctrica, que había momentos que es carísima, y también contribuye en parte a evitar la evaporación del embalse, ¿no? Porque hay parte del embalse que está cubierto. Pero eso, aunque es importante, no es el objetivo principal de esas plantas. El objetivo principal es la producción de energía fotovoltaica, que nos permita abaratar el costo de toda la energía que necesitamos para bombear el agua. Hay una zona muy próxima al canal donde tenemos que bombear el agua para presurizar la red de riego, y luego otra zona que es aguas arriba del canal, que todo el agua hay que bombearla desde el canal, desde la cota 70 hasta la cota 130, 140, o sea hay que bombear unos 70 metros de altura, de altura manométrica, y lógicamente pues eso nos supone una factura importante de energía, y lo que pretendemos es bajar la factura
más o menos calculamos que podemos reducirla un 40% aproximadamente, que es algo importante. ¿Con baterías o sin batería? No. Baterías para esa capacidad no. Eso que irá a ver directamente. Sí, las hay baterías para esa capacidad y más, pero no habéis puesto. Bien. Sí. Sí. Para plantas de Bueno, 1200 o 1200 kilovatios pico, Sí. Yo no las conozco. Sí. La batería más grande que hay para almacenamiento de energía, tradicionalmente, no solamente aquí, sino en el mundo entero, es almacenar agua en altura. De modo, por ejemplo, vale, la elevación de Volarque, Eso donde está en arranca el Cofrentes. canal, Una central en Cofrentes es eso, bombean por la noche, bajan por el día. bombean cuando Cuando la energía es tienen... barata. Vamos a ver. ¿Cómo funciona el sistema eléctrico mundial? ¿Vale? Esto no lo explicó una chavalita que yo pensaba que se la iban a comer los ecologistas que había allí, en la escuela de Montes, en la Politécnica de Madrid. Y esta chavalita pues lo explicó muy fácil, porque allí querían que había la pretendida demolición de todas las presas, de los embalses, de que los ríos había que dejar el caudal libre y tal. Y bueno, esta chica pues la explicó muy fácil. ¿Cómo funciona el sistema energético mundial? Mira, ¿qué energía que tenemos? Nuclear, ¿vale? Pero, bueno, para empezar, en la red hay que inyectar en todo momento la misma energía que se está consumiendo. Sí, porque ley de Bucherón. si aportamos menos energía, el sistema se nos cae. Y si aportamos más, para que todo el mundo nos entienda, se derrite el cable. Por tanto, ¿qué energía tenemos? Nuclear, ¿vale? Produce mucha energía, pero es una energía que no podemos... Una nuclear no puede incrementar producción o reducir producción en muy corto periodo de tiempo. Energía solar, cuando hay sol. Energía eólica, cuando hay viento. Energía térmica, sí, arrancamos alternadores, consumimos combustibles fósiles, arrancamos alternadores y producimos energía. Pero no consume. ¿Vale? Entonces, la única que regula el sistema es la energía hidráulica, porque es capaz de producir o de consumir. Cuando tenemos un exceso de energía en la red, las hidráulicas, ¿qué hacen? Turbinar agua. Suben agua en altura, la depositan ahí, y cuando necesitamos inyectar energía en la red, por ejemplo, a la hora que nos levantamos, empezamos a levantarnos todos, 5:30, 6, 7 de la mañana, todo el mundo a encender luces, a poner cafeteras, a pegarse una ducha, todo lo demás, arrancar todas las fábricas, todo lo demás, pues hay un incremento de consumo importantísimo en muy corto periodo de tiempo. ¿Qué hay que hacer? Pues en esos momentos hay que turbinar, en esos momentos no hay sol, posiblemente no haya viento. ¿Cómo regulamos? Pues regulamos produciendo con térmica, arrancando alternadores, o con hidráulica, turbinando agua en la que tengamos en los embalses. Esa es la batería más grande que existe. Lo demás ahora se está estudiando, pero ya veremos. Para las capacidades que estamos hablando de momento, no existe otra. Bueno, ya hay instalados en las zonas de Caravaca, hay baterías instaladas que son capaces de darle a Caravaca entera. Digo, porque la tecnología se usa ya de hace tiempo. Y no es tan sencillo como lo has contado, porque sí que es cierto que los ciclos combinados, por ejemplo, también regulan, ¿vale? La central térmica, que ya no existe ninguna prácticamente en todo el país, porque bueno, se han quitado carbón y no, siguen quedando térmicas, Aquí hay... siguen quedando. En España no. Aquí hay que escombrera está la de los ciclos combinados, no son centrales térmicas de fuel, por ejemplo, ¿vale? O carbón. Eso se sí, pero sí que hay de gas. Sí, son ciclos combinados. ¿Qué es un ciclo combinado en diferencia de una central térmica? El ciclo combinado lo que hace es que tiene una turbina de gas, ¿vale? Que ya está turbinando con ese gas a presión, se quema ese gas cuando sale y se aprovecha ese calor en una caldera de recuperación que hace vapor a una turbina de vapor. Por eso se dice ciclo combinado. Pero ya las térmicas ya no queda ninguna, te lo puedo asegurar. Y funciona de esa manera. Y luego sí que es verdad que los ciclos regulan, los saltos de agua regulan, y las nucleares pues deberían dar toda su capacidad y deberían seguir habiendo nucleares y construir nucleares. Justamente esta semana pasada se escuchan algunos rumores, ¿no? Que quieren construir una nuclear en Almería, pero escucha por ahí algunos rumores, no sé si han escuchado. No creo que España quiera construir. Sí, hay una empresa interesada Francia está construyendo nucleares, Alemania también. Que ahora mismo la tecnología que está llegando, que todos son bancos de datos y inteligencia artificial y todo eso, servidores, eso consume mucha energía y no hay. Pero ya no solo hay que construir centrales, sino líneas.
porque tampoco hay capacidad en línea, pero bueno, es un tema. Bueno, eso es otro problema, pero sí. Hablamos de línea, igual que hablamos, por ejemplo, si se han construido autovías y autopistas, pero hay deficiencias. Hablamos también de comunicaciones, bueno, vamos a hablar del ferrocarril. Bueno, en el campo de Cartagena el ferrocarril es algo que es algo que no se entiende. Esto ya es de jugada de guardia. No se entiende. Pero lo de la autovía, ¿por qué nos han aislado de esa manera, ¿no? al puerto y a una comarca con un potencial brutal? ¿Por qué nos aíslan? Al final hablamos de infraestructura. Mira, antes de venir he estado viendo un artículo que publica un estudio en la revista iAgua, es una revista especializada en el mundo del agua. Agua para riego, pero mayoritariamente abastecimiento, es que en este país actualmente hay un déficit de 8.000 millones de euros en inversión de infraestructura en agua para abastecimiento, y que en renovar toda la red, que ya es súper obsoleta en muchas zonas de este país, tardaríamos prácticamente 200 años al ritmo que llevamos. O sea que o nos ponemos las pilas y empezamos a poner dinero en renovar infraestructura, o vamos a tener un problema y no pequeño. Porque, mirad, ¿qué ha ocurrido ahora? Bueno, aquí en Cartagena prácticamente no se notó, pero sí que hubo cierto nerviosismo después de la última dana, cuando entró Suciedad en el canal del Tevilla, en el canal del campo de Cartagena. ¿Qué ocurrió? Una semana entera. Dos semanas. Estuvieron por la zona de los Sica, 2 semanas, todos los que se abastecen, San Javier, San Pedro Espinatal, Los Alcáceres, Sica, Roldán, en la zona de Sucina, un montón de poblaciones, 2 semanas sin agua potable. Y no somos conscientes de lo que pasa, En Cartagena, porque no nos ha pasado nunca. Se bajó la presión de la red porque hubo un momento que faltaba agua en los depósitos de Tentegorra, pero no se llegó a cortar. ¿Qué ocurre? El canal del campo Cartagena se construyó también por el año 70 y tanto, 76, 78, 79 aproximadamente. Yo era pequeño y me metía con la moto por dentro del canal cuando estaba construyendo, porque estaba a 500 metros de casa, de donde vivíamos en el campo. Bueno, hay que mejorarlo, es suficiente todavía, pero hay que mejorar las cosas, hay que mantenerlas, hay que modernizar las instalaciones, aunque aquí es una suerte tener la Mancomunidad del Tevilla, que es un organismo que funciona muy bien, y lógicamente tenemos unas infraestructuras muy importantes, pero hay otras zonas en este país donde las infraestructuras son antiquísimas, y las redes de saneamiento, no digo nada, las redes de saneamiento son antiquísimas, y hay que meter muchísimo dinero porque hay incremento de la población, se han desarrollado mucho las zonas urbanas, las zonas industriales, y las grandes estaciones depuradoras o las redes de saneamiento pues siguen siendo las mismas. O sea, yo no sé cuándo se ha construido una red importante, por ejemplo, y en Cartagena funciona bien, en la propia Cartagena, el túnel del Paseo Alfonso XIII, yo no sé los años que tiene, yo no había nacido. Entonces, verdaderamente hay un déficit de infraestructura. ¿El túnel el que va por Capitanía Ripoll? ¿Es ese? No, por debajo del Paseo Alfonso XIII hay un túnel de unos 3 metros y pico de grande. Vale, yo es que recuerdo cuando era chico, en el cruce de Capitanía Ripoll con el paseo, había una acera ahí en medio y se veía una alcantarilla súper grande que me daba miedo a mí porque digo, me cuelo ahí dentro. Y era un canal que iba como por Capitanía Ripoll. No sé lo que sería eso. Capitanía Ripoll tiene que ser el canal de evacuación de agua de torrenciales, que se va al Mandarache, y del Mandarache va a la Rambla de Benipila por donde pero está. Pero antes se veía Así se lo he visto yo en construir partes, porque eso sí que lo conocí cuando era pequeño, que estuvieron construyendo toda la parte de Ronda de la Unión, y toda la zona de Severo Ochoa y toda esa zona. Sí, se han hecho colectores nuevos, lógicamente. Pero claro, son para llevar torrenciales, pero luego sí que recogen agua, creo, y a veces lo mandan ahí al polígono, a la depuradora que hay por ahí arriba, en Cabezo de Aza. Pero no siempre se aprovechará. Pero bueno, por ejemplo, aquí se han hecho muchas cosas, se han hecho cosas. Pero vosotros imaginar, por ejemplo, infraestructura de saneamiento en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona. ¿Quién construye ahora nuevas tuberías? O incluso ¿quién levanta Cartagena entera pata arriba para construir tuberías de saneamiento, o para cambiar tuberías, o para renovar todo eso? Cuidado, que eso al final es algo que molesta mucho a los ciudadanos, que vale mucho dinero y después está enterrado bajo tierra, no se ve. Entonces hay un déficit importantísimo, repito. La de aguas residuales que está en la del Cartagonova, que llevan ya 6 o 7 años para hacerlo. ¿Ya han terminado? Eso está todavía parado, que no sabemos
No sabemos cuándo terminará eso. Yo no conozco muy bien la red de saneamiento de Cartagena, así conozco las de algunas poblaciones. Nosotros utilizamos agua de 7 estaciones depuradoras, y bueno, pues uno de los problemas importantes que se nos ha achacado solo a los agricultores, y que ha influido también muchísimo en el estado del Mar Menor. Nosotros nunca hemos dicho que no tengamos una parte de responsabilidad, nunca lo hemos mantenido siempre, pero son las redes de saneamiento. Ojo, no confundir esto, que no lo confundan, que esto lo transgiversan mucho políticamente y eso no me gusta nada. Las estaciones depuradoras funcionan bien. Otra cosa son las redes de saneamiento. ¿Qué ocurre cuando llueve? Que empiezan a saltar las tapas de las alcantarillas, y que la red no tiene capacidad, y toda esa suciedad ¿a dónde va? Sobre todo en todas las poblaciones costeras, y eso no solamente ocurre aquí, ocurre en todas las partes del mundo. Sí, los emisarios luego también se rompen y... No, vamos a ver, cuando hay una lluvia importante, ¿qué ocurre con el agua de los nietos, de los alcáceres? ¿No? ¿Dónde está la depuradora? La depuradora está... tormenta en cada población. La depuradora está aguas arriba. La red de saneamiento funciona por gravedad, y en la línea de costa hay unas conducciones con unos pozos y unas estaciones de bombeo que bombean el agua hacia arriba. Cuando hay una tormenta, pues pueden ocurrir dos cosas. Primero, que se interrumpa el suministro eléctrico, se corte la corriente. Sí. Las bombas han parado. Segundo, que empieza a entrar mucha agua por los patios de luces, o los propios invernales, por el agua de lluvia, los patios de luces, todo lo demás, pues empieza a entrar en la red de saneamiento. ¿Qué pasa? Las bombas tienen la capacidad que tienen. Una lluvia de 30-40 litros ya no la soporta. Entonces hay dos soluciones. Una, o se abre el emisario y se vierte al mar sin ningún tipo de tratamiento, va todo lo que va, y me alegraría que entraseis en la primera etapa de una estación depuradora. Ahí vomita una hiena. Habría que ver lo que somos capaces de verter a la red de saneamiento. O sea, no nos damos cuenta, pero eso es verdaderamente un verdadero disparate. Eso de juzgado de guardia, lo que tiramos a la red de saneamiento, lo que tiramos al váter, lo que tiramos. Eso es, o sea, pero no te refieres a lo que tiramos después de comer, sino a lo que tiramos que no debemos tirar. Por ejemplo, tirar de compresa, papeles... Sobre todo cualquier cosa que te puedas imaginar. El gran problema que tenemos hoy en día, que eso también es otra cosa que debería de legislarse, es el tema de las toallitas. Yo en mi edificio hemos tenido problemas ya, y yo creo que tienen muchísimos edificios problemas con el tema de las toallitas, de gente que yo no sé lo que hace con las toallitas, pero las tira al váter. Pues se limpia el ojete y lo tira al váter. Tira al váter. Pero cuando dices toallitas, puedes decir cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que no os podáis ni imaginar. O sea, sí, es que hasta pañales no tiréis, por favor, cosas al váter, retirad lo que tenéis que tirar y ya está. Hay papeleras, podéis tener basura en casa y luego la tiráis contenida. Sí. Es un problema. Y encima es muy caro para los edificios, que yo hemos tenido que llamar a una cuba y pues es que al final no he terminado. O sea, al final o abres el emisario y se va todo al emisario, donde esté, en el mar Mediterráneo, en el mar Menor, donde corresponda. O si no abres el emisario, sale por atrás del váter, las zonas bajas. O saltan las tapas, los registros del alcantarillado, con lo cual va a parar al mismo sitio. Por tanto, hay que mejorar las redes de saneamiento. De hecho, se han destinado un montón de dinero en el plan de actuaciones prioritarias para el Mar Menor. Han destinado un 60% de un montón de dinero a la mejora de las redes de saneamiento, porque sustituir una red de saneamiento, a mi corto entender, escapa de la capacidad económica de una corporación local, de cualquier ayuntamiento, e incluso casi de una comunidad autónoma, una administración autonómica. Eso vale mucho dinero. Por tanto, eso es importante, el mantenimiento de la red de saneamiento. Las de abastecimiento y las de saneamiento. Ahí tenemos un déficit importantísimo en inversiones, que o lo abordamos seriamente o tendremos problemas. Yo quería, ya que saco el tema del Mar Menor, y es una duda que tengo, le llaman la Rambla del Albujón, pero joder, es un río. ¿De dónde sale ese agua? Ese agua, ese caudal que tiene, que es brutal, que es del regadío, claro. No. ¿De dónde viene entonces ese agua? Que hay un manantial. Eso es un San Benito que nos han colgado al regadío, y a alguien le interesa difundir eso. Es que está continua, o sea, que no dices, no, mira, ya ha dejado de mirar, no, es continua. Los vídeos que han subido en internet me declinaría más, por lo que yo he visto, que viene de una depuradora que había en San Pacheco. experto, coño.
también, pero no. No lo sé, eso es lo que sube la gente, pero no se sabe. La verdad es que viene de lo único que sabemos es que viene debajo de tierra, según los vídeos, porque hay gente que sí que se ha dedicado, yo no me he dedicado, a seguir el recorrido y a ver dónde viene el agua. Y sale debajo de un trozo de la Rambla que sale debajo de tierra y no se sabe de dónde viene. Pero eso lo puedo enseñar cuando queráis. Vamos a ver, el acuífero del Campo de Cartagena, las aguas subterráneas. En el Campo de Cartagena hay diferentes acuíferos, pero bueno, se catalogan en dos: el cuaternario, que es el superficial, las aguas comunes o las aguas más superficiales, y el andaluciense, que es el subterráneo, que está entre 100 y 200, 300, 400 metros de profundidad. El acuífero cuaternario está muy alto. ¿Qué ocurre? Pero ese acuífero no se ha rellenado con el riego. Repito, regamos gota a gota. Si lo que tenemos es un regadío de secano, si a un árbol se le aplica 8 litros de agua en un gotero, 8 litros en 4 goteros, 32 litros al día en verano. Eso a una maceta le echamos una garrafa de 4 o 5 litros, o una regadera, ¿no? O sea, y además lo tenemos monitorizado, ¿vale? Lo tenemos monitorizado, la comunidad de regantes, hemos hecho con varios proyectos europeos, tenemos monitorizado los niveles del acuífero. Nosotros con el regadío no se recarga el acuífero. El acuífero se recarga cuando hay una lluvia importante. Ahora hemos tenido en los últimos 6 años, una lluvia importante y sube. Por ejemplo, en la Dana de 2019, en un momento hubo zonas donde subió 2 metros el nivel del acuífero en un día. Cuando hay una lluvia importante, pero con el riego no, al contrario, con el funcionamiento normal ordinario lo que hay es una tendencia a descender los niveles. Hay una zona que la última franja el último tramo de la Rambla del Albujón, muy cercano a la costa, aproximadamente unos 4 kilómetros en línea recta, paralelo a la línea de costa, donde el nivel freático está muy alto, ¿vale? Está muy alto. Al fin de cuentas, yo creo que todos, aquí ya por la edad que tenéis, conoceríais la Marina, la zona de la Marina, en la Puebla, toda la zona hacia abajo de la Puebla, la zona de la Marina. Sí. En la Marina, que era el agua estaba en superficie, ¿vale? Un momento donde no llovía, había periodo de sequía, se extraía agua de los pozos y el nivel estaba bajo. Llega un momento donde se extrae menos agua de los pozos porque es de mucha calidad. Hubo la moda aquella de que había que precintar todos los pozos ilegales y toda esta historia. Pues bueno, yo en su momento lo dije, digo, los tapamos todos, nos saldrá el agua por las orejas. A lo hecho me repito. Tenemos unos episodios de lluvia importante cuando la fiebre esta de cerrar los pozos fue a raíz del problema del año 2016, 2017, 2018, tuvimos la ANA 2019, hemos tenido las otras y al final, ¿qué pasa? Pues el nivel freático está muy alto. ¿Y qué pasa? Aflora en superficie. Agua que está aflorando en superficie y además está ocasionando muchísimos problemas porque las cimentaciones que hay aquí no están preparadas. Bueno, aquí en Cartagena sí, pero en las que hay, pero no están preparadas en la zona de Torre Pacheco para estar, digamos, al baño María. Ya. Eran cimentaciones que estaban en seco y ahora en los sótanos está todo el mundo achicando agua, desaguando a la red de saneamiento. ¿Y qué ocurre? Pues que han salinizado también el agua de las estaciones depuradoras. No se puede utilizar ya directamente por sí misma, hay que utilizarla mezclándola también con agua desalada, con agua del trasvase para bajar la conductividad eléctrica, porque tampoco se puede desalobrar el agua de pozo. Antes había desalobradoras particulares, en su momento autorizadas, después no, pero en su momento estaban autorizadas. ¿Y qué ocurre? Pues si no extraemos agua, al final pues el nivel está alto. Hay que extraer agua, tratarla y volverla a reutilizar. Y eso ya se hacía. Hay unos colectores de captación que están paralelos a la línea de costa, que son tuberías sin junta, tuberías perforadas. Que el agua que llega, hay un geotextil impermeable, una zanja con un geotextil, y una tubería perforada. El agua que va llegando entra en esa tubería, va a parar a un pozo, desde ahí se bombea. Ese es el llamado bombeo del Albujón, que se ve ahí un depósito y todo lo demás. Se bombeaba hasta el Mojón, en la zona de San Pedro. Sí. Se desalobraba el agua, una estación desalobradora que está parada desde el año 2018, y desde ahí se volvía el agua al canal del trasvase. O sea, se estaba cerrando el ciclo y evitando que ese agua llegara al mar menor con un contenido elevado de nitratos. ¿Y eso se ha dejado de hacer por? Eso está parado. ¿Pero por alguna ley nueva? Por tema de autorizaciones ambientales. Y con la Iglesia hemos topado. ¿Vale? Entonces, eso está paralizado.
Eso, yo creo que hay muchos ciudadanos que se ha oído hablar del plan de vertido cero, del colector norte, de todas estas historias, se llame como se llame, al final es lo mismo. Eso en el año eso ahora mismo no se puede poner a funcionar, porque eso sí, se destruyó. perfectamente. Pues sí. No, puede funcionar perfectamente. Bueno, la planta se paró en 2018, está allí, le pusimos, esa la explotábamos nosotros, de hecho la dirigía yo, desde el año 2001 que se puso en marcha hasta el año 2018, la dirigía yo, entre otras cosas, estaba funcionando perfectamente. Pero llega un momento donde se paraliza, se está captando agua que se está bombeando y al final se está subiendo al canal del trasvase, pero sin tratar, la utilizamos con mezcla. Ahora estos días que está el canal cortado por mantenimiento, por limpieza del propio canal, está parado y punto, el agua va a parar al Mar Menor, no hay ningún problema. Ya, sí, el problema es las lluvias, ¿no? Al final, claro, llueve cada vez poco, pero muy concentrado, ¿no? Es lo que está pasando. Son las gotas frías de toda la vida, pero cada vez más intensas, y por la temperatura del mar, sobre todo, ¿no? Que está subiendo mucho, y al final cuando viene el frío, pues claro, frío y agua caliente de mar, pues es una explosión energética que se traduce en lluvias torrenciales, ¿no? Y es un problema para el Mar Menor, que al final la gente, pues al final, ¿a quién le echa la culpa? ¿No? A los agricultores que están regando todos los días, y ya está, es eso, ¿no? Ese es el problema. Sí, pero eso no es así. Eso no es cierto. La gente que más bien han sido los políticos. No, ojo. O sea, al final tienen que buscar un culpable, y lo más fácil es eso, ¿no? Eso no es cierto, y lo que estamos haciendo es monitorizar el acuífero para demostrarlo. Porque claro, ¿yo qué voy a decir? A mí me han dicho muchas veces, ¿y tú qué vas a decir? ¿Tú defiendes a tus regantes? Bueno, sí, entre otras cosas me pagan por eso, ¿eh? Ojo, claro. No soy funcionario, a mí no me paga la administración, me pagan mis regantes, y me pagan por defender sus intereses y sus derechos. Pero lo que estamos haciendo es tratar de demostrarlo, monitorizar el acuífero, es decir, señores, esto con el regadío no sube. Si nosotros tenemos un regadío de secano, si prácticamente vosotros vais por el campo, veis agua correr por algún sitio, ahora no se riega por inundación como se regaba antiguamente, antes. cuando no estaba el trasvase del Tajo, la gente regaba con los pozos, porque es la única agua que había, o sea, tanto con los molinos que decíamos antes de viento, como los pozos que había luego ya. En cada molino hay, no en todos, pero los que tenían pozo se sustituyeron, ¿verdad?, por motores eléctricos, bombas eléctricas muy largas, con tubería muy larga, y una bomba considerable, y regaban con eso, claro. Sí, pero en los años 60 precisamente se salinizó el acuífero. ¿Por qué? Porque se extraía agua de más, y entonces lo que hacía era el agua del mar tenía intrusión y se metía dentro del acuífero, por eso se salinizó. Eso es una ventaja. Por ejemplo, las patatas ¿de dónde son? Siempre me lío, de la Puebla, de Langar. Una de las cosas buenas que tiene es la salinidad de la tierra, ¿no? Pues tenía entendido que era como que la magia, ¿no? Una es la propia composición de la tierra, y el clima que tienen ahí, y luego también que tienen, pues bueno, si tienen más experiencia y han sido pioneros en el cultivo de la patata, y lo hacen bien, pero hay que regar con agua de calidad. Ojo. Sí, pero esa sal no afecta que la tierra sea un poquito más salada para que le dé un toque único. Pero que la composición de la tierra, o sea, la tierra es más arcillosa y tiene la tierra esa roja que hay en la zona tal, pues bueno, pues la verdad es que tiene mejores características, pero sobre todo también se están cultivando patatas en toda la zona, que no solamente es ahí, y la verdad es que sí que prevalece la experiencia de los agricultores ahí, que son pioneros, que han desarrollado 65 o 70 variedades de patatas, que han desarrollado muchísimas variedades, las que mejor se adaptan, que con mejores condiciones, y tienen mucha experiencia en el cultivo de la patata, y la verdad es que obtienen rendimientos importantes. Sí, es verdad. Y la fiesta de la patata de la Puebla. Ya, pero bueno, pues nosotros estamos diciendo la patata de la ya está. La patata de la Puebla tiene buena. No, yo siempre he escuchado la patata más famosa, siempre es la de la Puebla. Yo largas también ahí, los que he vivido muchos años, pues. Bueno, igual que el melón de Torre Pacheco, ¿no? El melón de Torre Pacheco. Tradicionalmente se cultivaban en Torre Pacheco. Ahí éramos pioneros en su momento, pero ahora se cultiva prácticamente en todos lados, ¿no? Se cultiva melón en todos lados. Hablando de melones, se está jugando ahora mismo el Jimby en la Copa del Rey, ¿vale? Espero que no hemos podido ir por el podcast. Esperemos que hoy salga mejor que gane, por favor. Oye, a todo esto nos vamos a ir sin hablar de algo muy importante y polémico, ¿no? Que es el recorte del trasvase. ¿No? Vamos ya a tocarlo un poquito. El trasvase.
Bueno, se quiere recortar. Nosotros estamos ahora mismo muy temerosos porque en el último ciclo de planificación hidrológica, a pesar de que lo tenemos todo recurrido, el plan de la demarcación hidrográfica del Tajo lo tenemos recurrido, el tribunales han desestimado varios recursos, pero sobre todo han desestimado los recursos de Valencia, de Murcia, de Andalucía, de las comunidades autónomas. Queda pendiente el del Sindicato Central de Regantes y el de la Comunidad de Regantes del Campo Cartagena, que lo tenemos recurrido. Aquí hay un posible recorte, eso lo tenemos asumido. O sea, si el cambio climático al final hay menos precipitaciones, hay menos lluvia, si hay menos agua en los embalses de cabecera del Tajo, pues tendremos menos agua sedentaria para traspasar. Eso es así y eso lo dirá la naturaleza pero, por ejemplo, ahora mismo no es el caso, ¿no? No, ahora mismo no. Ahora mismo también, porque el año pasado y el anterior pues fueron años de muchísima lluvia, muchísimas aportaciones allí en la zona del centro. Eso lo tenemos asumido. Y cuando no ha habido agua en los embalses de Trepeña y Buendía, pues no hemos tenido agua y ya está, hemos cultivado menos, hemos salido como hemos podido, hemos hecho riego incluso para mantener el arbolado y hemos pasado muchas fatigas. Pero ahora lo que hay es un recorte político. ¿Qué están haciendo? Pues para que queden menos recursos excedentarios, el plan del Tajo políticamente dice que el trasvase Tajo Segura no es usuario del Tajo. Ellos hacen su plan hidrológico donde no cuentan con que tienen que abastecer al trasvase Tajo Segura o las zonas regales del trasvase Tajo Segura. Punto. Entonces, pues no hay volúmenes excedentarios. ¿Qué dice? Incremento, ¿cómo lo hago? Incrementando los caudales ecológicos. Ya en el Tajo y en los ríos españoles existían unos caudales mínimos que estaban establecidos en 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, ¿vale? Y eso se ha mantenido 50 años y el río sigue estando allí. El tramo de río Tajo que mejor estado ecológico presenta es el tramo de cabecera, porque es donde no hay contaminación, el agua viene de los montes, de los embalses, y aquello prácticamente agua mineral natural. ¿Dónde se empieza a contaminar? Cuando llegamos a las poblaciones. Cuando empezamos, vierte Madrid, el río Jarama, agua regenerada de Madrid o agua residual de Madrid, en aquel estado, Toledo, Talavera, infinidad de pueblos en la ribera del Tajo que vierten agua prácticamente sin tratar. Ese es el problema que tiene el río Tajo. No es un problema de caudal. ¿Qué pretenden hacer o qué han pretendido? Pues para disimular un poco la suciedad que hay en Aranjuez o en Toledo, ¿qué hacemos? Pues desembalsamos más agua y lo enmascaramos. Eso es algo que prohíbe específicamente la ley. No se puede verter agua de peor calidad a un cauce público. Hay que tratarla primero para verterla como mínimo con la misma calidad que tiene. No se está haciendo. No tiene sentido. Y luego para hacer todos estos estudios, que es una de las cosas que tenemos recurrido, ellos han estudiado, o sea, el Centro de Estudios Hidrográficos, que a quien se le ha encargado el Ministerio o la Confederación del Tajo que calcule los caudales ecológicos, ha hecho un estudio, ha estudiado la fauna y la flora, que es el objetivo del caudal ecológico, mantener la fauna piscícola o la fauna del río y la flora también de las riberas del río y todo lo demás. Han estudiado un tramo de 100 metros. 100 metros. Nosotros hemos estudiado 70 kilómetros con los mayores expertos en hidrología superficial que hay en este país, ¿vale? Y lo que hemos aportado. Y ellos nos dicen que con 3,5 metros cúbicos por segundo se cumplen perfectamente los requerimientos ambientales del río Tajo. Las 5 sentencias que no paran de difundir, tanto el secretario de Estado, los ministros, todos los responsables ministeriales y el señor presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el señor García Paje, ninguna sentencia dice que haya que incrementarlo. Dicen que hay que establecer caudales ecológicos, no caudales mínimos. Antes era un caudal mínimo, ahora se llama ecológico. Sí. Y el ecológico tiene otros componentes, ¿no? Caudal ecológico, pues caudal que tiene que pasar en todo momento en un tramo de cualquier río, tiene unos caudales de lanzamiento, que es para, de vez en cuando, por ejemplo, los tramos de río que se consideran alterados porque tienen embalses en la cabecera, no es el régimen natural del río. Cuando hay una lluvia importante, pues el caudal del río no aumenta. ¿Por qué? Pues se retiene el agua. Sí, aumenta la sección. Al final, el río que tendría un encefalograma plano, ¿no? Prácticamente un caudal continuo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, pues para mantener las riberas del río y todo lo demás, ¿qué hay que hacer? Pues desembalsar.
una tromba de agua para que se limpie la ribera, para que se mantenga y todo lo demás. Esos son los componentes que tiene un caudal ecológico, ¿no? Pero no había ningún motivo para incrementarlo de 6 a 7 el día 1 de enero a 8 y a 8,6. No tiene ningún sentido. El río Tajo es un río internacional, se rige por convenios internacionales. El convenio internacional se llama el convenio de la Albufeira, en el que indica que hay que garantizar a Portugal 2.700 hectómetros cúbicos anuales. ¿Saben cuánto se le suministra? Entre 6.800, 7.000, 8.000 y 9.000 anuales. O sea, estamos tirando 5 o 6.000 hectómetros cúbicos a Portugal, que Portugal incluso está planteando hacer un trasvase norte-sur, incluso si vamos a comprársela hasta nos la cedería o nos la vendería, el agua que nosotros estamos regalándole a Portugal por encima de los convenios internacionales. ¿Eso qué sentido tiene? No tiene sentido ninguno. Eso, el único sentido que tiene es que la planificación hidrológica en este país se ha convertido en un caladero de votos en determinadas zonas. Ya. Punto, pelota y se acabó. Y se está utilizando políticamente para obtener votos en cualquier zona. Aquí en Murcia, el que diga que no defiende los trasvases, que no defiende el agua, mejor que no se presente a unas elecciones, está muerto. En Castilla-La Mancha, claro, un color político y el otro dice que hay que cerrar el trasvase porque les estamos robando su futuro, cosa que no es cierta, y además los están engañando. Yo estuve el otro día, hace 15 días, en Valladolid, en el congreso del 5º Congreso de Aguas Subterráneas, y allí estaba hablando con regantes de la zona de Ciudad Real de Jaén, decían que nosotros no pagamos el agua del trasvase. Digo, ¿quién te ha dicho eso? ¿Quién te lo ha dicho, guapo? A 16, 17 céntimos metro cúbico, y además todos los meses. Y os lo dice uno que desde el año 1991 en el Sindicato Central de Regantes, que es quien agrupa a todas las comunidades de regantes del trasvase Tajo Segura, todos los meses se transfiere el dinero, y aquí está el que firma las transferencias, uno de ellos, Las firmas son mancomunadas, pero uno de ellos está aquí, lo tenéis aquí delante. Sin embargo, allí no le dicen que, claro. Allí le dicen que no pagamos el agua. Que no les llega el dinero. Exactamente, sí, pero lo que no les ha llegado, y lo hemos pedido por activa y por pasiva, incluso judicialmente, es que en la tarifa que se paga del trasvase, en el apartado A de la tarifa, que es el equivalente a la correspondiente amortización de las obras, va a parar a las zonas, a las cuencas cedentes. Inicialmente, cuando se establecen las autonomías, va a parar a la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Esa cuota que se paga, que pagamos religiosamente, venga o no venga agua del trasvase, tenga o no tenga agua, la pagamos. Nosotros pagamos 290, la comunidad regante del Campo de Cartagena paga 290.000 euros todos los meses, venga o no venga agua. ¿A quién se le paga? Al Ministerio, a la Confederación Hidrográfica del Segura, y pues va a parar al Ministerio, ¿no? Pero a lo mejor luego que tienen que ver ellos que se lleve dinero a la comunidad pero ese dinero tenía un fin, tiene un objetivo finalista. Era para construir y mejorar la infraestructura en los municipios cedentes, y no les han hecho nada. Ya. Nada. Con el dinero que le llevamos transferido, más por encima de 500 millones de euros, todos estos pueblos que muchas veces aparecen en verano, que están allí cerca de los embalses, pueblecitos pequeñitos de 100 habitantes, que los tienen que abastecer con una cisterna, podían tener una red de abastecimiento de oro, y no les han hecho nada. El dinero entra en la comunidad autónoma nacional, ¿no? De Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, que son las 3 comunidades autónomas que están afectadas a la cuenca del Tajo, y el dinero se fuma por arte de magia. No, el dinero estará de todo el dinero que reparte en otras cosas. El Pedro Sánchez. Estará donde esté. No, lo habrán invertido en otras cosas, ¿no? O lo han dedicado a otras cosas. Pero no al objetivo que está establecido y por el cual nosotros lo pagamos. Nosotros, todos los ciudadanos, no solamente los regantes, porque la tarifa, los 100 hectómetros que vienen para abastecimiento, que es que parece que el trasvase siempre hablamos los regantes, nunca habla abastecimiento. Sí, pero o sea que el abastecimiento hasta que se montaron las desaladoras, aquí funcionaba de los 30, 35, 25, 30, 35 hectómetros del río Taivilla, y el resto, algunas partes de pozos, y el resto era del trasvase, 130 y 140 hectómetros anuales. Ojo al parche. Que aquí bebemos agua del trasvase Tajo Segura. Si quitamos el trasvase Tajo Segura, el precio del agua en cada domicilio hay que multiplicarlo por 2 o por 3, porque el agua desalada cuesta por encima de 1 euro el metro cúbico producirla. Y no hay capacidad suficiente para abastecer toda la población en abastecimiento. Sería más barato comprar botella en botella de esta agua en botella, digo. Bueno, esa sale bastante más cara, pero verdaderamente no es así. O sea, el trasvase viene, y en la tarifa, en el apartado A, todo en la mancomunidad de Canal del Taivilla,
paga, y que se lo repercute al ayuntamiento, Claro, paga final, religiosamente al el final, apartado al final, A, el gasto usuario fijo, final, ¿no? Que somos nosotros, amortización de obras, gastos fijos y gastos variables, en los 3 componentes que tiene la tarifa. Con lo cual estamos hablando de que un recorte de trasvase no solamente afecta al campo, sino que nos afecta también a nosotros, a la ciudad. Bueno, nosotros Lógicamente. estamos hartos de decirlo, pero verdaderamente aquí, la economía. mientras que esto es una sensación particular, y tenemos los que estamos alrededor del mundo del regadío, mientras que abrimos el grifo y sale agua, esa guerra no va con nosotros. Claro, cuando pasó lo El de día la que gana, abramos el grifo y no salga agua, Claro. o el agua Es que se no somos- convierta en no somos algo... conscientes de Mira la lo que pasó con la necesidad gana. Estuve hablando 2 semanas, del como dices agua. tú, sin agua y toda la Eso. gente ya temblando. O sea, Bueno, es que sin agua no hay vida en ninguna zona. Efectivamente, pero que parece que como siempre, lo que tú dices, siempre abres el grifo y tienes agua, no eres consciente. El día que te la cortan, que te avisan, supongo que te avisan. bueno, Y con te lo de la fastidia un gana, montón. con lo de la Dana no hubo mucho aviso. Bueno, a ver. Bueno, que la Dana no avisó. Te avisan por una avería. Sí, sí, pero te avisan- no, pero la gente estuvo Avisa- viendo agua ahí más de... Te mandan un correo electrónico. Más de 20 tantas, 25, que te 26 van a horas, buscar 90 agua. horas sin A ver, ningún tienen aviso que avisar, pero previo. claro, evidentemente una cosa imprevista, pues tardarán en avisarte, porque no lo sabe nadie. De momento, hasta que tú, pues si viene una tormenta y te rompe la tubería principal, pues evidentemente te vas a quedar sin agua y ya te avisarán. Te vas a ver, bueno, te vas a enterar tú antes. Pero Y yo- si yo- sale chocolate cuando abres lo que yo me el- refiero es que cuando pasó lo de la Dana tardaron mucho tiempo en avisar, lo avisaron por las redes sociales, quien se enteró, quien no estuvo bebiendo agua más tiempo todavía o haciendo lo que tuviera que hacer con esa agua y luego se tiraron 2 semanas sin agua, sin tampoco dar explicaciones. Por eso también hace poquito estaban pidiendo la dimisión del delegado de Taivilla y todas esas cosas, pero bueno, eso es otra película. Estuvieron tiempo, la verdad que fue... 2 semanas. Demasiado, o sea, sobre todo mala comunicación, porque la cadena SER, por ejemplo, que yo la escucho mucho, pues estaban todos los días diciendo, dice que no aclaraban, que no sabían realmente lo que estaba pasando. En muchos pueblos, hay muchos sitios de Cartagena, no, de la comarca de Cartagena, del campo de Cartagena, no sabían realmente qué estaba pasando, cuándo le iba a llegar el agua, qué realmente qué se estaba haciendo para que eso solucionarlo. Por lo que se estuvo hablando al final de Taivilla, que decían que al final es la canalización de aguas que tenemos prácticamente es, podemos decir, del estilo de los romanos. Porque realmente va todo con canales, pues más o menos podemos decir lo que decían los romanos en aquella época. O sea, ahora ha mejorado, pero... Es un canal similar al canal del trasvase, pero cerrado, cubierto. O sea, es un canal de hormigón. Por lo que utilizaban Bien, los romanos en Roma. Pero lo único que ocurrió es que hubo una zona ahí, la zona del Mirador, que cayeron 180 litros, casi 200 litros en 3 horas. Y pasó el agua por encima del canal y entró por uno de los aliviaderos, entró agua con Al final, suciedad. esas cosas- Estaban aliviando en la zona del Jimenao, aproximadamente unos 30 kilómetros de canal, que estaba pues, con tierra, con chocolate. O sea, no tenía tampoco nada. ¿Qué altura tienen los aliviaderos? No, bueno, el canal tiene, canal entro yo por dentro de él, No, pero tendrá 2 metros 20, 2 a ver, 30 de altura. Los aliviaderos que para equilibrar presiones, supongo que lo que se usará también eso que No, hay uno de los altura puntos de desagüe, que tenía entró agua, o sea, ahí le entró agua de una rambla que le pasó por encima del canal, o una cañada por allí que bajó una tromba de agua. Pero según importantísima. dijo, no sé si fue el alcalde de San Javier, no sé quién fue ya exactamente, dijo que ya se había avisado, porque creo que eso había pasado ya antes, lo que pasa es que no llegó a los límites que había pasado esta vez. Porque ya se había avisado, ¿no? Se están por ahí las declaraciones, que Sí, lo quiera bueno, buscar, que lo busque, pero que yo sí que he había oído- ya, yo había he dicho a la oído- gente que se había dicho que eso ya se sabía, que ya había pasado antes, Lo que pasa es que no Sergio, tanto. que cualquier agua no tratada, o sea, hay que estar alerta. No, claro, pero O que sea, me no, refiero porque que... a lo mejor no tenía nada, pero cualquier Pero lo que se agua dijo- no tratada, pues tienes que tener, porque pues, Sí, sabemos que el problema estaba, pero el problema es que según parece ser, ya había pasado hace años con otra Dana, no llegó a los límites de esta vez, porque esta vez sí que se llenó el canal entero, lleno de al final de estériles, que bueno, son al final barro y cosas de esas, pero no sabes si lleva más o no lleva más. Y el problema es que se puede solucionar, según dicen algunos técnicos, yo escuché en la radio y tal, pero no se ha solucionado ni antes, y a día de hoy tampoco sabemos si se va a solucionar para la próxima que haya, porque a lo mejor posiblemente esto vuelva a pasar otra vez dentro Pues el año que de viene. otro año, o 2 años, o 3 años. Sí. Como pasó con los Alcázares y tal, que muchas cosas se dijeron que se iban a hacer y a día de hoy pues muchos canales, ni ramblas, ni cosas que se iban a hacer en los Alcázares no se han hecho. Bueno, yo en ningún momento voy a desmentir ningún comunicado oficial de la Mancomunidad de Canal del Taivilla, que es la responsable del canal, ¿vale? Pero yo sí que estuve allí, lo estuve in situ, porque entre otras cosas me pidieron también colaboración para el tema de la limpieza, estuve allí y verdaderamente pues que había entrado tierra y lógicamente, bueno, cuando inicialmente yo veía las noticias, oye, que esto en 3 días, que esto está resuelto, yo
recuerdo, le dije a mi alcalde, digo, calcula 15 o 20 días. Dice, ¿tú estás loco? Digo, no, calcula 15 o 20 días, porque la limpieza del canal, dentro del canal, las condiciones son las que son. No hay luz, búscate hombre, hay que con agua hiperclorada y hay que limpiarlo con a mano, con cepillo, barriéndolo, poniendo agua y barriéndolo. Y eso no se hace. No se podía hacer 30 kilómetros de canal o 35 kilómetros de canal, no se podían limpiar en 2 días ni en 3 días porque no hay forma humana de hacerlo. Eso fue un tema importante. Pero ahí me remito y repito que la Mancomunidad del Tevilla tenemos la suerte de que tiene una infraestructura magnífica, se ha invertido mucho dinero precisamente por la falta y por la escasez de agua. Si al final la escasez o la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Lógicamente, ¿qué ocurre en Galicia? Galicia no tiene un problema de agua, pero como no llevan 20 días están sin agua, porque no tienen infraestructura, no tienen embalses, no tienen nada. Aquí tenemos una red importante, tenemos la red el Tevilla, tenemos las estaciones desaladoras de agua de mar, o sea, tenemos unos recursos que nos permiten... Las depuradoras también, que también utilizáis también algo, bueno, no sé si vosotros... Sí, no, yo estoy hablando para abastecimiento. Para abastecimiento se está utilizando agua del Tevilla, agua de pozo en algunas zonas y agua desalada de mar. Por tanto, tenemos una infraestructura magnífica. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que mejorarla. Quiere decir eso que a lo mejor en ese punto concreto donde hubo el problema, en otro momento no había existido ese problema, y ahora porque hay nuevas urbanizaciones, porque hay parques solares que lógicamente generan muchas correntías y de un modo muy virulento, porque se han transformado el terreno y en una zona donde anteriormente no había problemas, ahora porque se centró mucho más la lluvia allí y ha habido un problema determinado, pues lógicamente esas cosas hay que abordarlas. Me consta que están trabajando en ello y me consta que las van a resolver. Eso va a evitar que pueda haber un problema puntual. Pues mira, hay una cosa que tengo clara. Nosotros en la sociedad actual pues tenemos máquinas muy grandes, tenemos tractores grandísimos, hacemos muchas cosas. Pero nosotros podemos estar 50, 20, 100 todos los años que queramos haciendo cosas, pero como el de arriba se le hinchen las narices en 20 minutos, en 10 minutos lo pone todo para arriba. Eso hay que tenerlo en cuenta, que somos muy pequeñitos en cuanto a esa inclemencia. Que puede haber problemas, sí. Que puede haber problemas importantes, sí. Por eso hay que invertir en infraestructura. Hay que invertir en infraestructura, hay que modernizar la infraestructura, hay que tener plan B. Igual que la red de distribución eléctrica, de suministro eléctrico, tiene doble circuito o triple circuito. Si hay un problema en una línea se abastece de otra, o incluso triple circuito, pues las redes de abastecimiento deberían de tener doble circuito. Aquí en Cartagena existe, viene agua que viene por la zona de Totana, que viene del Tevilla, y viene agua que viene por ahí, que viene de las desaladoras, y viene de la zona de Alicante, de las desaladoras de Torrevieja, de San Pedro del Pinatar. Existe ya ese doble circuito. Pero, por ejemplo, me llama la atención, y con esto no quiero meterme, que si no, pasado mañana cuando me encuentre en la Junta de Gobierno de la Confederación con el director del Tevilla me va a picar. Por ejemplo, yo no entiendo que San Pedro del Pinatar, que por la redonda del barco, que conocéis todos, pasa la tubería de impulsión de 1200 de una desaladora, pueda estar un montón de días sin agua por no tener una tubería pequeñita que de ahí vaya el depósito de abastecimiento. Igual que digo San Pedro Espinará, digo San Javier, los Alcáceres, lo demás. Sí, o sea, no entiendo que no se aproveche, entiendo que no exista doble circuito para poder suministrar esas poblaciones teniendo una desaladora al lado. Es que no lo entiendo. Bueno, pues no lo entiendo, porque estamos hablando de inversiones muy pequeñitas que son totalmente ridículas para el problema que ocasiona una falta de suministro de agua. Son cosas que se proyectan a lo mejor en un despacho y con la finalidad de llegar a un sitio, y no son capaces de darse cuenta de eso, como no fueron capaces de hacer una salida en la autovía al puerto de Mazarrón, que tienes que irte a donde Cristo perdió la zapatilla, y al final dices, o sea, ¿cómo puede ser? Pues mira, lo es. Si fuera solo eso, es un ejemplo. Que conste que lo que acabo de decir referido al agua potable y al Tevilla, pues no es más que la opinión de un ciudadano. Que llevo mucho tiempo gestionando redes de hidráulica, de distribución de agua y lo demás, pero que no es nada más que una opinión particular, que yo entiendo que ellos estarán haciéndolo, y me consta, y lo repito, creo que por tercera vez, que tenemos la gran suerte de tener la Mancomunidad del Tevilla, que es un organismo autónomo del Ministerio que funciona muy bien,
y que en ese sentido yo creo que tenemos que estar contentos y también agradecerle el trabajo que hacen. En ningún momento lo cuestiono, aunque en un momento determinado haya un problema. Yo creo que hasta aquí no van a llegar, ¿vale? Llevamos 1 hora y 24 minutos, yo creo que cortarán antes, o sea que no lo van a escuchar, pero bueno, no te preocupes. Si a mí me ponen a escuchar un par de 1 hora y media, desde luego, ya no lo voy a escuchar. Y quería hablar antes también de las placas solares también al final, que no hemos hablado mucho también de qué te parecía que estén poniendo tantas placas solares en zonas de regadío. Me parece total y absolutamente contrario, y estoy endemoniado con ese tema. ¿Por qué motivo? Porque el sol llega también a la zona no regable, justo al lado. Tenemos el límite de zona regable y 500 metros más arriba también llega el sol, igual que en la zona regable. Por tanto, se pueden poner los parques fotovoltaicos, todos los que quieran, dentro de la zona regable, de la zona no regable. Hay muchas comunidades que ya lo han legislado. En Murcia llevo tiempo haciéndolo y no han hecho. Eso. Hay muchas zonas, muchas comunidades autónomas que ya lo tienen. En la zona de la guía que estábamos hablando hace un momento, he visto que han hecho varias plantas grandes de fotovoltaica en varios terrenos ya. Ya, pero es que... Y encima están haciendo lo que tú estás diciendo hace un momento, que allanan el terreno, lo dejan todo para que caiga el agua hacia la rambla donde pilla. Y ya cuando yo vaya al final es una inversión y el dueño del solar o lo que sea, eso no. Mirar un tema importante. Según la ley del Mar Menor, un agricultor que tenga un invernadero tiene que construir un embalse de captación de pluviales para retener una lluvia de 100 litros por metro cuadrado. Los parques solares, donde tienen los tanques, deberían tener por cualquier... el agua corre como un demonio, porque a fin de cuentas lo que hemos hecho ha sido sellar el terreno. El agua corre como un demonio, lo inunda todo y luego la culpa la tienen los agricultores. En eso no estoy de acuerdo. Segundo, ¿qué ocurre con la convivencia de los parques? Ahora tenemos uno, tenemos uno en la zona de Jorra, donde estamos judicialmente a paralizar la obra, porque han llegado como un elefante en una cacharrería y empiezan a poner cables por encima de las tuberías, por encima de todo. Estos señores llegan ahí, bueno, y adiós, muy buena, yo aquí soy el jefe y aquí yo no voy a parar, y te amenazan y te hacen de todo. Pero los de Savic, lo que están haciendo ahí... No, los de Savic no es una empresa, una de las empresas grandes. Al final funcionan todos, los parques son más pequeños, los van comprando entidades más grandes. Al final son todos fondos más importantes o empresas más importantes. Y al final, bueno, pues yo lo que no sé es qué va a ocurrir con esos parques dentro de 25 años. ¿Qué va a pasar con toda esa chatarra? Dicen que la vida útil de los paneles son 25 años. ¿Qué va a pasar con esa chatarra? Si eso es energía limpia, cuidado, a ver quién recicla toda esa chatarra. Sí, la energía limpia es cuando funciona, cuando tienes que deshacerte de ella ya no está limpia. Bueno, pero es que nosotros, pues, si calculamos la huella de carbono de cualquier tipo de actividad o de cualquier elemento, al final se calcula la huella de lo que se consume o las emisiones que hay para su construcción, las que hay durante su funcionamiento y después cuando hay que reciclarlo o que le llevan los vertederos. O sea, eso es cuando se calcula la huella total, una huella de carbono, ¿no? ¿Qué consumo yo de CO2 para hacer esto? Es lo mismo que tú decías, lo de la batería. Batería, por ejemplo, de esas, como tú decías, grandes hay, pero la batería, ¿cuánto contamina? El litio, todo lo que lleva la batería contamina un disparate. Por eso hace poco estaban hablando con lo de los coches Tesla y con otro tipo de... los coches eléctricos. Claro, ¿qué haces con las baterías? Cuando la vida útil de la batería acaba, las baterías son reciclables, o sea, reciclables. Bueno, las baterías normales, las baterías de plomo se reciclan totalmente. El ácido se neutraliza, las baterías se meten en un molino. Además, tengo un amigo mío que tiene una fábrica, el molino que tenía antes molía 25 toneladas de baterías por hora. Al final saca el plástico por un lado, lo saca en granza, que es un plástico de primer reciclado, un plástico de mucha calidad, y el plomo. El plomo se funde otra vez y se generan lingotes para construir nuevas baterías. Las baterías normales que llevan la mayoría de todos los coches se reciclan, ya se llevan reciclando mucho tiempo, 100%. Las baterías llevan mucho tiempo. Y las nuevas, las actuales de litio y las de níquel cadmio, pues, eso no lo sé. También, sí. Esa no lo sé, la otra sí, porque además he estado en la planta de reciclado y la conozco de primera mano. Pues yo, por ejemplo, las placas solares, eso hay una cosa que deberían de haber legislado, lo que pasa es que yo creo que hay muchos intereses políticos y me parece una vergüenza cuando yo veo que arrancan limoneros, naranjos, que lo he visto aquí en el campo de Cartagena, o almendros centenarios para poner placas solares. Bueno, gracias a Dios se paró un poco de ahí lo de la Cartagena Oeste, porque se querían cargar toda la zona. Mi abuela tiene la zona de Pozados Palos, ahí todos los vecinos estaban intentando poner placas solares.
Lo que pasa es que ahora se la paralizó, parece un poco el ayuntamiento, porque dice que la zona aquella, a partir del circuito para arriba, se ve que no se va a poder poner placas solares, parece ser. Si tú pones placas solares para... Así que en la zona del circuito, alrededor del circuito, se está poniendo todo lleno de placas solares ya. Y la zona de regantes, pues parece ser que en el Argay, en la Puebla y todos esos pueblos, pues parece ser que ahí no pasa nada. Ahí también se puede poner placas solares y el empresario o el propietario del solar pues le interesa. Pero claro, al final, ¿por qué no se ponen las placas solares encima de las naves o encima de los edificios? Bueno, muchas veces no. Hay muchísimas empresas que no tienen placas solares encima de sus instalaciones. Lo tiene el que quiere, Manning lo tiene en Cartagena, o hay otras empresas que lo tienen, pero son pocas. Tú miras en el Google Maps, ves cuántas empresas tienen placas solares de cada vez más, la mitad. Y se ponen y tal. Lo que pasa es que una cosa son las placas solares que tú puedes poner para reducir tu factura eléctrica, ¿vale? Cosa que tú tienes una empresa, tienes un taller, tienes tu casa y quieres reducir tu factura eléctrica, pues ponte una placa. Y otra cosa es el negocio, que es la placa solar, que ya son centrales fotovoltaicas, ya son centrales, ya son productores grandes. Y entonces lo que están haciendo es decir, oye, que planto aquí almendro, o todas las hectáreas que tengo pongo placas. Eso no puede ser así, porque entonces todo el mundo, como tú dices, tema económico, todo el mundo arrancamos todo, lo dejamos todo hecho un solar y ponemos las placas. A ver, yo lo que entiendo es que si tú tienes un aparcamiento de coches como el Parque Mediterráneo, o tienes el Mandarache, por ejemplo, el Mandarache tiene un pedazo y es lo que habéis dicho, aparcamiento, evito que se va por el agua y encima tengo mi energía eléctrica. Por ejemplo, mira, eso por ejemplo pues me parece más o menos correcto, porque al final estás haciendo dos funciones. Si tú pones una placa solar, como ha hecho ahí en el Mandarache el Ayuntamiento de Cartagena, y debajo pones un aparcamiento de coches, pues mira, está dando sombra y al mismo tiempo está generando energía. Pero haciendo un solar entero que solo sea para generar energía, eso me parece horrible. Y hay países ya que lo hacen, ¿no? En la medianera de la autovía, ¿no? En la mediana. Eso es que, bueno, que como él decía antes, Holanda, yo estuve en Bélgica, sobre todo República Checa y otros países, y van muchísimo más adelantados en ese tema, y yo no he visto la barbaridad de lo que está haciendo aquí, de arrancar el campo entero y poner placas solares. Es otro tema que nos puede dar para un podcast. Sí, lleva razón, pero efectivamente deberíamos hacer otro podcast, sobre todo porque llevamos bastante tiempo. Pero que conste que yo no estoy en contra de la energía fotovoltaica. Nadie. Pero las zonas, las comunidades autónomas que han legislado, lo que sí permite los pequeños parques para autoconsumo. Eso sí, otra cosa son los grandes parques dentro de las zonas, de las zonas donde se ha invertido mucho dinero en infraestructuras de regadío. Entre pequeños productores eso no. y ya grandes infraestructuras como ya serían centrales, yo que ya considero centrales, y a partir de megavatios ya, es una central. Bueno, lo vamos a dejar, sobre todo por el tiempo, ¿verdad? Que ya llevamos 1 hora y media larga. Vamos a tener que hacer 2 partes de este podcast. Y nada, nosotros no, que la gente la invitamos a que pare cuando quiera y continúe luego, es muy sencillo, ¿vale? En Ivo. Carmelo, Sergio, ¿queréis añadir algo más? Me ha faltado también hablar un poco sobre eso, pero si quieres hablamos en otro podcast, pero también sobre el tema de la exportación también que hay sobre Marruecos y muchos países de por ahí. Ese tema lo vamos a usar para eso, pero eso ya tenéis que buscar a un experto en esa materia que yo. Ni soy experto, ni soy conocedor y cada vez entiendo menos. Sí. Pues yo lo único que digo es que, bueno, las gracias, Manuel o Manolo, como me has dicho de que queramos que te llamáramos, y sobre todo esperar a que nuestros oyentes o la gente que nos ve, que se haya quedado la idea clara un poquito de todo el campo de Cartagena y de todo. La idea era esa. Muy bien. Pues yo simplemente con el hecho de que de lo que hayan podido escuchar o que yo haya podido transmitir, le dediquen 1 minuto solamente a meditarlo y que cada uno se forme su opinión, su criterio, con eso me daría por satisfecho. Pues Manuel, muchísimas gracias por venir, nos has enseñado cosas que no sabíamos, que dónde estamos, ¿no? En la comarca del Campo de Cartagena, que parece que solo es la manga, ¿no? y pasártelo bien, y no, efectivamente es una industria brutal que debería estar más valorada por la comunidad autónoma, debería invertir mucho más en infraestructura en esta comarca, cosa que no hacen, y nada, es un placer tenerte. Y otro día pues puedes volver y continuamos hablando, porque la verdad que ha sido muy interesante y yo creo que ha sido de los más largos que hemos hecho. Entonces, pues... Eso igual es que tengo mucho rollo. El más largo fue el Tanca, que hicimos 2. Bueno, sí, verdad. Bueno, pues como decimos siempre, habrá un próximo programa de Cosas de una ciudad con más. Bueno, pues ya lo veremos. Sean felices.